Buenas tardes, que Dios les bendiga en gran manera. Es un privilegio estar nuevamente en sus hogares a través de estas pantallas de LGD Televisión y este programa Vida Extrema, que sin duda alguna hoy trae una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, inunde su ser, el de su familia, y cualquier circunstancia que pueda estar pasando usted en este día, pues el Señor se glorifique de manera sobrenatural. Pero para eso es necesario creer, y usted le demuestra al Señor creyendo, usted le demuestra al Señor que le cree, orando, clamando a Él. Así que le pedimos, le invitamos que comience a enviar sus mensajes de texto por el 0414-519-8392, es el número de contacto. Comience a enviar sus peticiones, que el Señor ha de glorificarse en su vida de una manera especial y sobrenatural. En esta tarde tenemos un invitado que para la gloria de Dios, pues es un hombre de Dios, es un hombre que el Señor usa en gran manera. Tenemos a José Jiménez, pastor de las Asambleas de Dios de la Iglesia y Fundación Juan 3:16, pastor, profesor también del CEPAC. Pastor, bienvenido, que Dios me le bendiga. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa Vida Extrema. Muchísimas gracias a ti, Lady, por la invitación, y bueno, gracias a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan a través de este Canal 44, LGD Televisión. Así es, José. Y hoy, pues, para la gloria y honra del Señor, tenemos un tema que sin duda va a marcar algo fundamental en la vida de todos los que están allí en pantalla. Eso es correcto. Yo te invito a que busques un cuadernito, busques un lápiz, comiences a anotar todo lo que se va a hablar, lo que el Señor quiere darte, porque no es casualidad que tú estés allí, no es casualidad que dándole al control hayas caído en este canal. No, el Señor sencillamente tiene esta palabra especialmente para ti. Aprovecho, por supuesto, para dar un caluroso saludo a mi familia y a esos amigos que siempre me están viendo, a mis hermanos en Cristo, a Antonieta, a María, que seguro están allí detrás de esas pantallas apoyándonos como siempre. Pastor, este tema que vamos a tratar hoy, que sin duda no es solamente porque muchos tal vez podrían decirlo que es para un género, para otro género, para un grupo de personas, una edad correspondiente. Es un tema que le interesa a nivel social a todos. Y el tema que vamos a tratar en este día es en busca de identidad. Eso es correcto. José, yo quisiera entonces que tú le hablaras a los amigos y a los hermanos que nos están sintonizando en este día, ¿de qué se trata esto? Muy bien, en primer lugar, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la identidad, es lo que específicamente la persona se siente que es. Hay tres preguntas fundamentales importantísimas que van a marcar la pauta en la vida de una persona con respecto a su identidad. Y esas tres preguntas son, número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿quién dice el mundo que soy? Y número 3, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de quién soy? Okay. Entonces, cuando la persona se hace esas tres preguntas y las responde, la persona realmente va a determinar realmente quién es esa persona. Y por supuesto, de la identidad se van a derivar muchas cosas, como son la valoración a sí mismo, el concepto que esa persona puede tener acerca de sí mismo, el concepto que la persona cree que puede tener Dios acerca de sí mismo, porque eso también lo vamos a estar acá conversando. Bueno. Okay, hay personas que tienen un concepto errado acerca de lo que Dios dice de ellos, y eso lo vamos a estar estudiando durante el programa en la tarde. Qué bueno. José, pero tocaste un punto muy importante y que sin duda alguna en la actualidad pues es de suma importancia conversarlo. Lo de el valor a nosotros mismos. Claro. Reconocer en realidad quiénes somos, porque, José, muchas personas desafortunadamente están esperando que otras personas digan una palabra. Eso es correcto. Hacia ellos para sentirse realmente unas personas bendecidas, para sentirse unas personas valoradas. ¿Por qué entonces esperar la aprobación de otras personas y no yo como persona, como ser individual, como ser creado a la imagen y semejanza de Dios, no reconocer las cualidades que hay en mí? ¿Qué pasa allí entonces? Fíjate, hay
cuando tú me haces esa pregunta, ahí se desprende un abanico de múltiples factores que afectan la identidad de una persona. Uno de esos factores es que la persona cree o se identifica de que él es lo que sus atributos físicos dicen que es, en primer lugar. Otro punto importante es que muchas personas creen que su identidad está fundamentada en la impresionante educación que tenga. Ese es otro factor. Un tercer factor es que su identidad está basada en sus muchos logros. Un cuarto factor en su origen étnico. Un quinto factor, sus convicciones ideológicas. Y un sexto y último factor, y esto ocurre mucho dentro de la iglesia, es en cuanto a los ministerios, dones espirituales y talentos que Dios le ha dado a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esos son mitos con respecto a lo que es la identidad. Y hay muchas personas que creen que porque tienen tal o cual o son académicamente tal o cual cosa, creen que van a marcar su identidad. Y eso trae graves problemas porque cuando ese tipo de cosas no llenan el vacío interno que la persona como tal tiene, entonces viene la frustración, viene la depresión y viene incluso muchas otras cosas que desencadenan esas cosas como hasta el suicidio, por ejemplo. Exactamente. Y que se está viendo desafortunadamente, José, muy a menudo. Claro. Personas pues que han caído en depresión precisamente al darse cuenta que tal vez lo que ellos pensaban de su identidad pues no es realmente lo que debe ser. Tú lo decías precisamente, tal vez muchas personas se consideran valiosas por los títulos que tengan, por incluso, José, por el dinero que tengan, por los bienes que tengan, o muchas veces por quienes están rodeados. ¿Qué sucede? Cuando la sociedad tal vez te excluye, cuando la sociedad te decepciona, como es normal, porque somos pecadores, nos equivocamos, cuando una persona te decepciona, entonces el mundo se me derrumbó. Claro. Ya lo que yo era, no lo soy. Ahora me encuentro, José, en un lugar desierto, en un lugar en el que no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque mi base, entonces, fundamental ha sido equivocadamente lo que tengo, lo que he logrado, lo decías tú también, o lo que otros incluso dicen de mí. Y cuando una persona entonces siempre ha dado pues palabras acertadas hacia mí, tú eres esto, pero cuando esa persona dice algo que a mí no me agrada, porque ve mis defectos, entonces para mí siento que el mundo se derrumbó, siento que el mundo se acabó, siento que hasta aquí puedo vivir. Y es allí donde puedo entrar en un estado depresivo, puedo atentar contra mi vida, puede suceder tantos acontecimientos por lo que tú decías, José, no tener una verdadera identidad. Sí. Fíjate bien por un momento, cuando hablamos de cuando la identidad está fundamentada en los atributos físicos, nosotros podemos ver muchos jóvenes y muchas jóvenes que sufren de problemas como anorexia, como bulimia. ¿Por qué? Porque tienen un concepto errado, acerca de la identidad y fundamentan su identidad en el atributo físico. Entonces, cuando el atributo físico no está, viene la depresión, vienen los desórdenes psicológicos, espirituales y de mucha otra índole, Otro punto importantísimo es que la identidad no está fundamentada en las convicciones ideológicas. Dijo una oportunidad un escritor, y quiero citarlo, el doctor Stanley Horton, él murió hace algunos años. Él dijo estas palabras que me impactaron muchísimo. Él dice, el problema de la sociedad no está en la educación. La educación es buena en sí misma, la educación es buenísima, pero el hombre en sí mismo tiene un problema que la educación no puede resolver. Y ese problema, por supuesto, se refiere a la naturaleza caída que el hombre mismo tiene y que lamentablemente ningún sistema educativo habido y por haber va a poder sanar ese problema como tal, sino que solamente lo puede hacer la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amén, así es. Pero, José, ¿qué dice la Biblia con respecto entonces a nuestra identidad? O sea, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y leemos Génesis 1, 26 y 27, lo voy a leer textualmente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese versículo es interesante. Cuando nosotros lo estudiamos, lo analizamos y hacemos una exégesis del texto, hacemos una interpretación del texto, nosotros notamos dos cosas fundamentales. En primer lugar, habla de la imagen y de la semejanza, Ahora,
cuando se habla de lo que es imagen y semejanza, tenemos que tener muy en consideración que Dios es un ser que posee atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿ok? ¿Cuáles son los atributos comunicables de Dios? Bueno, los que el hombre no puede tener, llámese omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Ok. Cuando hablamos acerca de los atributos comunicables, son aquellos que los posee Dios en toda su plenitud, y por supuesto el hombre también es poseedor de esos atributos, como es el amor, la verdad, la justicia. Ahora, cuando Dios crea al hombre, cuando habla de que Dios lo creó a su imagen, lo creó precisamente con esos atributos, ¿ok? Entonces el hombre, si lo vemos desde el punto de vista antes de la caída en el Edén, el hombre tenía la capacidad de amar a plenitud. Por eso es que la Biblia habla acerca del postrer Adán, que es Jesús. Sin embargo, con la posterior consecuencia de la caída, acerca del pecado y todo lo demás, el hombre sufre una gran consecuencia en eso, pues como tal que Dios le transmitió, que fueron sus atributos comunicables, trayendo como resultado el hecho de que el hombre como tal, esa imagen esté fracturada, esa imagen esté empañada, y por supuesto el hombre, aunque posee esa imagen de Dios, sin embargo esa imagen está fracturada. Es más, el mismo Jesús lo dijo cuando le dijo a las personas, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? O sea, lo que Jesús está diciendo allí es que a pesar de que el hombre está en la situación más depravada, más deplorable que esté, con todo y eso, hay algo dentro del que todavía habla acerca de la imagen de Dios en él. Jesús le dijo, si ustedes siendo malos, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos el contexto, vemos claramente que Jesús le dice, ¿qué hijo de ustedes, quién de ustedes si su hijo le da un pan le dará una piedra? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Entonces, a partir de allí comienzan los problemas. Pero hay una buena noticia, que eso lo vamos a estar desarrollando durante el programa. ¿Cómo hacer para restaurar nuevamente mi identidad? Exactamente, pero tú hablaste de 3 aspectos que se iban a tocar. Mi identidad, cómo me identifico. El segundo sería entonces... En el caso de la otra persona, ¿cómo el mundo me ve? Y en tercer lugar, ¿cómo lo ve Dios? ¿Sí? Entonces vamos a estar desarrollando un autoconcepto de sí mismo de una forma sana, de una forma saludable, basándonos, por supuesto, en las Sagradas Escrituras dentro de su contexto. Cuando entonces hablamos de realmente cómo me veo yo, eso, por supuesto, amerita una autoevaluación. Por supuesto. Y muchas veces, José, tal vez nosotros no nos sentamos a evaluar quién soy realmente y no qué es lo que tengo. Claro. Porque, José, podría decirse entonces que muchas veces nuestro peso de valor es lo que poseemos. Eso es correcto. Y así nos ha marcado la sociedad en cierta manera. Muy bien. Porque cuando hay una persona que se mide el éxito, no por lo que es, sino por lo que tienes. Correcto. ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate, una de las cosas es que la palabra de Dios es más que un libro que nos enseña acerca de la salvación, ¿ok? Yo voy a citar textualmente el Salmo capítulo 8, versículo 5, que dice de la manera siguiente: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ¿ok? En primer lugar, ¿quién soy? ¿Qué posición tengo? Si nos damos cuenta a la luz de las Escrituras, ¿a quién creó Dios primero? ¿A los animales o al ser humano? A los animales. Sin embargo, Dios posiciona al hombre por encima de los animales. Esto no se trata de quién es primero o quién es postrero. Esto se trata de cómo Dios nos ha posicionado en su creación, ¿ok? Y precisamente nosotros estamos en una posición con respecto a la creación por encima del resto de la creación. Llámese animales, llámese plantas, llámese todas esas cosas. Entonces, acá en el Salmo capítulo 8, verso 5 dice que nos creó un poco menor que los ángeles. Entonces, esto habla acerca de la posición con la cual Dios me creó, y no solamente me creó a mí, creó al ser humano, pero claro, sabemos que existe un problema, y ese problema está en la condición de cada ser humano, ¿ok? Y eso lo vamos a estar hablando más adelante cuando estemos conversando un poco cómo restaurar la identidad, y por supuesto, no hay mejor restauración de la identidad que estando en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede entonces, José, cuando una persona se ha dejado marcar precisamente por eso? Tal vez muchas personas que están en este momento viendo el programa
dirán, pero es que yo no puedo decir que soy una persona exitosa porque no tengo casa, no tengo carro, no tengo, podría decirse incluso no tengo una familia porque todavía no tengo mi esposo, no tengo mi esposa. Creo que estoy totalmente fracasado, no tengo éxito porque no tengo nada que decir que tenga éxito para la sociedad. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué ve Dios en esa persona? ¿O qué ve Dios en cada uno de nosotros? Muy bien, quiero comenzar por esta parte de la pregunta, y es que si una persona se siente así, lo primero que la persona tiene que hacer es cambiar sus valores. Primeramente, cambiar sus valores, ¿ok? Por supuesto, convicciones, cambiar sus creencias, porque una persona que cree en lo que dice las Escrituras sabe que por encima de lo material, que lo material no es malo en lo absoluto, Dios nunca afirma que lo material sea malo, exacto. El problema es el amor a lo material, estamos conscientes de eso, ¿bien? Pero cuando la persona no tiene los valores claros, no tiene las convicciones claras, entonces siempre la persona va a colocar, ¿ok?, todo aquello que está fuera de él como más valioso incluso que él mismo. Entonces, si la persona coloca a lo que está fuera de él como valioso, imagínate, él considera que X pertenencia vale más que él mismo. Y tenemos un regalo dado por Dios que es la vida, que lamentablemente, como dice la propaganda de Mastercard, que no tiene precio. Y es así. Pero cuando esas personas, José, entran en esos estados depresivos, precisamente por la circunstancia o por lo que los agobia o por el día al día, tal vez porque he escuchado, José, muchas personas que han dicho, es que tengo no sé cuántos años y mira dónde estoy, mira, no tengo nada, mira, no tengo mi familia, no tengo mis hijos. Entonces, ¿qué? Nosotros sí, tomar la decisión, lo que tú dices primeramente Claro. Es tomar una decisión. Claro. Pero cuando nosotros decimos entonces que realmente reconocemos al que me creó, que no se equivoca, José. Por supuesto. Y que por supuesto que cuando nosotros nos apoderamos de los versículos de la Biblia, de las promesas de la Biblia, decimos que todo nos ayuda para bien. Eso es Hay un correcto. propósito detrás de todo eso. Eso es Pero correcto. vamos a continuar luego de esta breve pausa. No te retires, que hay un video que quiero que visualices, que observes detenidamente, porque también vamos a conversar sobre él. Ya volvemos. En cierta ocasión, un joven que se sentía subestimado fue a ver a su maestro y le dijo: «Vengo contigo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que nada hago bien, que soy torpe y bastante tonto. Dime cómo puedo mejorar. ¿Qué puedo hacer para que los demás me valoren?». El sabio hombre, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, hijo mío. Yo no puedo ayudarte. Sabes, debo resolver primero mi propio problema. Quizá después». Y haciendo una pausa, el maestro agregó: «Pero si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». El joven aceptó encantado, pero sintió que nuevamente no era valorado y sus necesidades eran postergadas. «Bien», asintió el maestro. Entonces, se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y se lo dio al joven, y agregó: «Toma ese caballo que está allá. Cabalga hasta el mercado. Yo debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda, y es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. Pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápidamente que puedas». El joven tomó el anillo y partió apresuradamente. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés. Pero el joven, cuando decía lo que pretendía por el anillo, la gente pasaba por delante. El joven mencionaba la moneda de oro, y algunos se reían, otros le daban vuelta, y solamente un viejecillo fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata, pero el joven tenía instrucciones precisas de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó.
Cuánto hubiera deseado aquel joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y así recibir la ayuda que tanto necesitaba. El joven regresó, entró a la habitación y le dijo: «Maestro, lo siento. No pude conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo». «Qué importante es lo que me dijiste», contestó el maestro. «¿Sabes? Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y ve al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve de inmediato aquí con el anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender, yo no puedo darle más que 58 monedas de oro». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió a toda prisa, emocionado, a la casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate y calma», dijo su maestro. «Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, el maestro volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño y le dijo: «Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore. Dedícate mejor a aquellas personas que verdaderamente conocen tu esfuerzo y tu valor». La Iglesia Evangélica Pentecostal Elohim, con sus pastores Pedro y Nancy Rosales, ofrece sus servicios los días martes y jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Evangélica Pentecostal Elohim. Estamos ubicados en el kilómetro 13, barrio Simón Bolívar, calle 5, entre 3 y 4, Barquisimeto. Continuamos con tu programa Vida Extrema, hoy con un invitado caído del cielo, José Jiménez, pues pastor que nos acompaña en esta tarde con ese tema tan interesante, tan importante, en busca de identidad. Conversábamos en el segmento anterior muchos temas importantes referentes precisamente a este título. Antes de continuar, leo algunos mensajes. Estoy embarazada, fuera del útero, pero ella quiere que ese embarazo pues se dé normalmente. Para Dios nada es imposible, pero recuerda que para todo Dios tiene un porqué. Vamos a estar orando por ti. Saludos a José de la Luz de la Mañana de Cabudares. Mi saludo al pastor, a la pastora, al pastor y a la pastora, mis saludos para ustedes. Qué bueno que están en sintonía. Sí, en Cabudares, claro, grandes amigos. Sí. Qué bueno. También nos envía José Freites, está pidiendo oración por sanidad, y Antonieta está pidiendo oración por su hija que está embarazada para un feliz término, y por supuesto reportando sintonía en las tinajitas. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes que nos están sintonizando. José, continuando con este tema, yo quisiera que el video que se proyectó, tú conversaras un poco sobre qué mensaje nos quiere dar este video. En primer lugar, una de las cosas muy impactantes del video es que el joven a sí mismo no se valoraba. Su valor o el valor que él tenía de sí mismo, la identidad que él tenía de sí mismo, estaba fundamentada en lo que otros veían en él y no en lo que él veía en él mismo. ¿Okay? Ahora, el maestro, me gusta muchísimo la enseñanza del maestro porque el maestro le da su anillo y él lo lleva al mercado. Si tú te das cuenta, en una oportunidad un gran pensador dijo que a veces la mayoría se equivoca. Y cuando nosotros vemos el video, notamos que a pesar de que muchas personas estaban en el mercado, desconocían completamente el verdadero valor del anillo. Sin embargo, cuando le llevan el anillo a quien de verdad conoce su valor, que es el joyero le ofrece 50 monedas de oro, cuando en el mercado no le daban o le estaban dando, cuando mucho,
una sola moneda de plata. Ahora, si nos vamos a lo que es la parte bíblica, hay un punto importantísimo en esto. El que mejor conoce tu valor es el Señor. Amén. Y Él lo ha reflejado en su palabra. ¿Okay? Me gusta muchísimo el primer capítulo, la introducción del libro Vida con Propósito, que Él dice, ¿quién conoce el propósito de un artefacto sino su creador y su manual de instrucción? Ahora, si lo llevamos al plano humano, ¿quién conoce mejor al ser humano sino Dios, su creador, y el manual de instrucción que Él nos dejó, que es su palabra? ¿Ok? Entonces, ¿por qué estar dejando o esperando que las demás personas nos valoricen cuando, según la palabra de Dios, Dios nos da un valor importantísimo? Así es. Si tú lo ves desde el punto de vista, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, nos habla acerca del valor del ser humano para Dios. Ojo, pero cuando estamos hablando del valor, por lo menos en el caso de la moneda perdida, la moneda estaba perdida. La mujer barrió, la mujer la buscó. La mujer, cuando encontró la moneda, quizás esa moneda estaba cubierta de polvo, pero yo pregunto, ¿esa moneda, a pesar de estar como estaba, perdió su valor? La respuesta es negativa. Eso pasa igual con lo del hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo. Ok, el hijo pródigo lamentablemente se fue. Le dijo a su padre, le pidió sus bienes, le pidió su herencia. Y cuando le tocó pasar por un momento difícil, él recapacitó, volvió donde su padre, y por supuesto el padre lo recibió con los brazos. Y con todo y eso, él siempre, cuando él volvió ante la presencia de su padre, el padre dijo, he aquí mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado. Porque eso es lo que triste y lamentablemente hace el cúmulo de valores que nos proyecta la sociedad, ¿ok? Matar realmente el valor de la persona como tal. Y por eso ha venido Dios, ¿verdad? A través de la persona de Jesucristo, a que la persona tenga conocimiento de la restauración del valor que Él tiene. ¿Ok? Incluso Jesús murió para restaurar mi comunión con el Padre, pero también Jesús murió porque yo tengo un gran valor para Él, porque usted, amén, mi estimado televidente, tiene un gran valor para Él. Entonces, esto es algo importantísimo que debemos considerar, ¿ok? Jesús murió porque tengo gran valor. Amén. Jesús murió porque toda la humanidad tiene un gran valor para Él. Entonces, tenemos que saber con quién nos identificamos. Si nos identificamos con el sistema, nos identificamos con la sociedad, podemos entender que nos estamos identificando con todo lo imperfecto, porque eso es precisamente lo que proyecta Adán después de la caída, la imperfección. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que nos proyecta Jesús, la persona de Jesucristo? El mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? Un Cordero sin mancha y sin contaminación, dijo por allá el apóstol Pedro. Entonces, Jesús es el mejor prototipo, la vida de Jesús es el mejor ejemplo con quien yo me puedo identificar y por supuesto con quien la persona puede restaurar su identidad. Bien, concerniente a lo que es el nuevo hombre, eso lo habla Colosenses capítulo 3, versículo 1. Con respecto al nuevo hombre lo habla Gálatas capítulo 5, versículo 22. El capítulo 8, la mayor parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿ok? Y por supuesto, Dios vino con ese propósito, ¿ok? Amén. Ahora, nos hacemos una pregunta importante porque el problema de identidad no solamente surge en todas las esferas, sino que también surge incluso dentro de la misma iglesia. Hay personas, por ejemplo, que se dicen a sí mismas que son pecadores arrepentidos o pecadores convertidos. Y eso es un gran problema desde el punto de vista doctrinal que afecta la identidad del creyente. Porque entonces, ¿dónde queda el hecho de que Jesús pagó por todos mis pecados? ¿Dónde queda 2 de Corintios 5:17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? Entonces, esa es la identidad que yo tengo, esa es la identidad que tú tienes, esa es la identidad de todo aquel que está en Cristo. Y si usted, mi estimado televidente, todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón y quieres que tu identidad sea restaurada, amén, ven a los pies de Jesús, porque Él es el que dice de ti que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, José. Pero esa precisamente, ¿cómo hace una persona que se ha dejado tal vez manipular, llevar por características de la sociedad o por las exigencias, José, de la sociedad? ¿Cuál es el paso o cómo debe hacer
o qué dice la Biblia para restauración de nuestra identidad, para reconocer verdaderamente quiénes somos, como lo decíamos al principio, José, ante los ojos de Dios, quién soy para mí misma y quién soy para la sociedad. Porque no es que soy alguien para Dios, alguien diferente para la sociedad. O sea, sigo siendo la misma persona, el mismo ser. No hay sigue tres siendo. personalidades No, en no, no, mí. no, nunca. Es imposible. Entonces, como me ve Dios, debo verme personalmente yo. ¿Cómo hacer entonces para restaurar una identidad? En primer lugar, eso se hace restaurando la relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me gusta muchísimo porque la palabra potestad significa también derecho, significa también autoridad. Entonces, si tú llegas a la casa de tu padre, tú, estimado televidente que me escuchas, tú estás en confianza, ¿cierto? Si tú llegas a la casa de tu padre, me imagino que te sientes en casa, te sientes cómodo. Claro. Eso ocurre cuando tú restauras tu relación con Dios Padre a través de la persona de Jesucristo. Te da derecho, te da potestad de ser hecho su hijo, ¿ok? Y hay un punto importantísimo en todo esto, y es que el hecho de que seamos hijos de Dios implica muchas cosas. Incluso hay personas que se consideran a sí mismos siervos inútiles. Dicen, no, porque tú sabes, bueno, siervos inútiles somos porque lo que el Señor... Entonces, ¿cómo te identifica? Y sí, es verdad, la Biblia lo dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, pero cuando yo estudio el contexto, yo me doy cuenta de que Jesús no está queriendo decir eso, en primer lugar. En segundo lugar, para ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos, el Espíritu Santo no moraba en los discípulos. ¿Sí? En tercer lugar, cuando Jesús ya está pronto a lo que es la parte de su muerte y resurrección, Jesús le dice en Juan 15:15, mucho tiempo después dice, no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no hace el siervo no sabe lo que hace su Señor, mientras que yo les he declarado a ustedes todas las cosas que han de suceder, y que por supuesto el Señor se manifestó a sí mismo como nosotros, como nuestro amigo. Y además el mismo Cristo lo dijo, nadie tiene amor mayor que este, que uno que da la vida por sus amigos. Entonces, cuando vemos claramente quiénes somos, nuestra identidad, somos hijos de Dios mientras estamos en Cristo, por supuesto, ¿ok? Ese es el punto importantísimo. Estando en Cristo, mira, tenemos todas las bendiciones habidas y por haber. Es importante que la persona restaure su comunión con el Señor Jesucristo. Ahora, quiero pasar rápidamente a una historia importantísima, y es la historia de Mefibosé, una historia bellísima, ¿ok? Donde habla la historia de uno de los hijos de Jonatán, por supuesto que era un heredero legal al trono, ¿sí? Ahora, por circunstancias de la vida, este niño y estaba lisiado de los pies, tenía un problema. Ahora, la condición en la que él estaba, la limitación física que él tenía, le trajo a sí mismo una gran consecuencia de identidad y una limitación mental y espiritual muy profunda. Porque cuando el salmista, para ese momento el rey David lo llama para que coma con él en la mesa, lo primero que él se ve a sí mismo es como un perro muerto. ¿Cómo es posible que un perro muerto, como yo, sea llamado por mi señor el rey? Ahora, la historia de Mefibosé es un prototipo de lo que es la historia de la redención, la restauración de la comunión entre el hombre y Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero simple y sencillamente el hombre decidió como tal darle la espalda a Dios. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios en su grande amor te está llamando, así como llamó a Mefibosé. Amén. Mefibosé se veía, por su condición, por su discapacidad, Mefibosé se veía con limitaciones, limitado, pero no sabía que el rey lo veía de una forma diferente. Posiblemente tú te veas como se vio Mefibosé, quizás tiene algún problema, alguna discapacidad, tienes algún problema familiar, quizás alguna enfermedad quizás que te esté afectando, pero déjame decirte claramente que Dios te ve de una manera diferente. Amén. No es tu salud lo que dice acerca de ti, acerca de tu identidad, es tu posición en Cristo, la posición en Cristo lo que dice realmente quién eres tú. Así es, José. Yo quisiera, José, que antes de continuar con el tema, porque me llama mucho la atención que ciertamente he visto muchas veces
o de un tiempo para acá, cómo personas se han dejado pues invadir por la depresión, precisamente por lo que tú decías, por lo que estás conversando, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna situación, por ejemplo, desempleo, por ejemplo, enfermedad de un hijo o enfermedad de la misma persona, o divorcios, separaciones, rupturas, familiares muertos, o incluso, José, los familiares que se han ido del país, pues han marcado sin duda alguna un estado depresivo pues en muchos venezolanos, porque las estadísticas no engañan en esta parte, y pues las estadísticas anuncian que ahora son más las personas que visitan los psicólogos y los psiquiatras precisamente por esto, y que es algo, José, que da tristeza, porque el Señor tiene la salida para esta situación, y tal vez lo vemos como que la primera salida del psicólogo, pero es que lo que Dios quiere es que acudamos a Él, a su presencia, porque esa paz no la van a dar los medicamentos. Entonces yo quisiera que tú te dirijas especialmente a esas personas que están pasando por ese proceso. En primer lugar, una de las cosas que desearía decirte, tu estimado televidente, quizás que estás pasando por una depresión fuerte, por un momento difícil, es que en primer lugar tú vayas donde tu Creador, te acerques a Él a través de la persona de Cristo y comiences a leer su palabra. Amén. Dice la misma escritura, Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo necesito primero identificarme con la palabra de Dios. Necesito identificarme con el cúmulo de valores que ella me inyectan. Necesito identificarme con la fe que ella me puede dar. La palabra de Dios es viva. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, ahora, cuando yo le pregunto al pasaje, ¿por qué razón es una espada de dos filos? El mismo contexto me lo sigue diciendo, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces yo necesito comer de las Sagradas Escrituras, Amén. Necesito alimentarme espiritualmente. Amén. Y por supuesto, cuando eso ocurre, mi perspectiva va a cambiar. Voy a ver las cosas desde la óptica de Dios, voy a ver las cosas de una perspectiva muy diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios ha imbuido a mi vida a través de su palabra fe, y voy a ver las cosas de una manera diferente. Y por supuesto, eso trae como resultado que yo voy a comenzar a ver las cosas de la manera de Dios. ¿Ok? Una situación difícil la pasa cualquiera. Un problema difícil lo pasa cualquiera. En todas partes, si nosotros lo vemos, en todas partes del planeta Tierra hay problemas. Así es. Yo todos los días a diario coloco todos los canales de todos los países, de Colombia, de Ecuador, de muchos. Y yo digo, ¿tienen problemas igual que nosotros? ¿Cuál es el problema? Ah, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay algunas personas, como dice una famosa frase, hay unas personas que lloran, mientras que hay otras que están vendiendo el pañuelito. Hay otras que están buscando una oportunidad en medio de cada calamidad. Esto lo dijo un gran pensador, esto lo dijo el primer ministro británico Winston Churchill. Él dijo, un optimista ve una oportunidad en cada calamidad, mientras que un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Claro. Entonces necesitamos cambiar nuestra óptica, necesitamos ver como Dios nos ve. Y si nosotros vemos, por ejemplo, este hombre llamado Nick Vujicic, no sé si tú lo has escuchado, es un predicador, es un hombre que no tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas, ¿ok? Y es un gran predicador. Incluso él tuvo la oportunidad de ser orador de orden en el Congreso de Paraguay. Entonces, la mayor limitación que el ser humano tiene es una limitación espiritual, es una limitación del alma, y por supuesto todo eso está enmarcado por problemas de identidad. Y allí vemos entonces, José, cómo no hay una limitación física, porque ciertamente es una persona con discapacidad que pudiese tal vez frustrarse y quedarse en su casa dejando que todos le hagan todo, pero sin embargo él decidió luchar. Vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos con más de tu programa Vida Extrema. La Iglesia Evangélica Pentecostal Elohim, con sus pastores Pedro y Nancy Rosales, ofrece sus servicios los días martes y jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana.
Iglesia Evangélica Pentecostal Elohim. Estamos ubicados en el kilómetro 13, barrio Simón Bolívar, calle 5, entre 3 y 4, Barquisimeto. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100%. El rey te mandó a llamar. Continuamos con tu programa Vida Extrema. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes que nos han llegado. Buenas tardes, bendiciones para que oren por mi hogar, por mis hijos,
Pido liberación por mi nieto, vamos a estar orando. Dios les bendiga, pido oración por Oriana y sus abuelos por sanidad. Me gusta el programa, Dios te bendiga grandemente. También vamos a estar orando muy especialmente, José, te encargo muy especialmente la oración por Richard Durán. Richard, que Dios te ama, que tú eres una bendición para Dios. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasó 2 meses atrás, no importa. Si hoy hay un arrepentimiento verdadero y sincero en tu corazón, Dios abre sus brazos para recibirte y hacer de ti un hombre nuevo. José, continuamos entonces con este tema tan interesante, pero yo quisiera que conversáramos ahora un poco sobre estos mitos precisamente que se ha creado la sociedad con respecto a la identidad. En primer lugar, una de las cosas, de los grandes mitos que la sociedad trata acerca de lo que es la identidad, uno de los primeros mitos es la apariencia lo es todo. ¿Ok? Ese es el primer mito. Ahora, si lo vemos en la palabra de Dios, en la época bíblica también existió ese mito. Y existió en grandes hombres de Dios, como por ejemplo en el caso de Samuel. ¿Ok? Cuando Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, cuenta las Sagradas Escrituras que cuando él veía al más fornido, cuando él veía al que aparentemente tenía las mejores cualidades físicas para ser ungido como rey, sin embargo en ese momento Dios le decía que no. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente había un pequeño David que tenía las condiciones internas, tenía la identidad de rey, tenía todas esas cualidades necesarias. Entonces, ese es el primer mito. El segundo mito, eres lo que haces. Ese es un gran segundo mito acerca de lo que es específicamente la identidad, ¿ok? Si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, que Jesús llamó a sus 12 para que estuvieran con él y para enviarlos posteriormente a predicar la palabra. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis importante porque cuando el Señor le dice a los discípulos, los envía a la misión de los 12, y los discípulos vienen contentos por lo que hicieron, por la autoridad que recibieron, el Señor les dio una palabra muy interesante, le dijo, no se preocupen por el hecho de que sanaron enfermos, echaron fuera demonios, no, preocúpense más bien porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ese es el gran mito. Los dones, los ministerios indican la grandeza de Dios, pero amén, el carácter y la identidad de cada persona indica quién es el hombre. Amén, amén. Entonces, continuando con el tema, vamos a hablar acerca de cómo comenzar restaurando nuestra identidad. En primer lugar, ¿cómo te ves? Esa es una gran pregunta. Si tú te paras frente a un espejo, ¿cómo te ves frente al espejo? Yo conocí una vez a una persona que esa persona me decía que cuando él se paraba frente al espejo, dice que no se quería parar y le costaba a sí mismo mantenerse un rato frente al espejo mirándose, porque tenía un concepto nefasto acerca de sí mismo y eso afecta fundamentalmente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, voy a citar esa escritura de manera textual. Romanos capítulo 12, verso 3, voy a citar de manera textual esa porción de la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Un punto importantísimo en cuanto a esto. Este es el concepto que Dios tiene de ti y de mí. Y mi concepto, conforme al concepto de Dios, tiene que ser igual. Porque si yo me veo con un concepto superior al que Dios tiene de mí, voy a ser altivo, voy a ser arrogante. Pero si yo me veo con un concepto inferior, voy a tener problemas también, que esa es la otra cara de la moneda, de los problemas de identidad, la falta de creer que Dios me ama, la falta de autoestima, ¿ok? Entonces, eso va a traer como resultado graves problemas. He conocido muchísimas personas con un talento fenomenal, con un talento enorme, con unos talentos que Dios le ha dado maravilloso. Sin embargo, estas personas, por tener un muy bajo concepto de sí, que el que realmente deberían tener, Dios no hace con esas personas grandes cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de cómo esas personas se ven, esas personas limitan a Dios. Dios no tiene limitaciones. Usted y yo somos los que le colocamos esas limitaciones al Señor. Ahora, ¿cómo Dios te ve? Muy bien. En primer lugar, tú, amigo que me escuchas,
es necesario que tú restaures tu comunión con Dios a través de la persona de Cristo. Restaurando tu comunión, de esa forma tú puedes restaurar tu identidad. Ahora, pastor, una vez que yo restauro mi comunión, ¿cuál viene a ser mi identidad? La Biblia dice muchas cosas acerca de ti, de tu identidad. Número 1, dice que tú eres, una vez que tú estás en Cristo, dice que eres un hijo de Dios. Número 2, dice que eres un embajador del reino, que eres un representante del reino de Dios en la tierra. Número 3, dice que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Dice, número 4, acerca del valor que tienes para Dios. Dice que Él te compró con sangre preciosa, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre preciosa de Jesús vale más que el oro y la plata. Amén. ¿Y por qué razón crees tú que la sangre de Jesucristo vale más que el oro y la plata? Por la simple y sencilla razón de que el oro se puede conseguir, pero la sangre de Jesucristo es única y esa Amén. no se puede comprar ni se puede vender. Así es. Otro punto importante, dice la palabra del Señor que somos hechura suya. Eres una obra maestra. Eres una obra maestra creada por Dios. No hay mayor creación. Incluso la misma ciencia se asombra cuando estudias maravillas del cuerpo humano, cuando estudias las maravillas de la anatomía humana, cuando por ejemplo estudian la cadena del ADN, cómo es posible que el ADN tenga tanta información más que todas las bibliotecas existentes habidas y por haber en todo el mundo. Entonces, cuando las personas comprenden cómo Dios se ha revelado a través de su creación, las personas vuelven a Dios y restauran su identidad. Amén. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted y yo entendemos esto, mi estimado amigo, usted puede entender que en Cristo usted tiene un gran valor. Amén. Quizás la sociedad no te dé ese valor, quizás tus familiares no te valoren, quizás tus amigos te tengan en poca estima, pero déjame decirte que Jesús murió para darte vida y vida en abundancia. Amén. Un tercer punto importante, el Señor te ama, tiene pensamientos buenos para ti. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. ¿Ok? Dice el Señor acerca del valor incalculable. Quiero por acá citar rápidamente una porción de las Escrituras en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, que dice de la manera siguiente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En la época bíblica se tenía que asesinar, se tenía que sacrificar, es el término correcto teológico, sacrificar un cordero para que ese cordero, por supuesto, expiara, cubriera los pecados de la persona. Sin embargo, Jesús con su sangre no solamente cubre los pecados, sino que también los quita, porque Él es el Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dijo Juan el Amén. Bautista. ¿Ok? Otra cosa importantísima, la identidad depende de la competencia de Dios, no de nuestra competencia propia, ¿ok? En estos tiempos se habla mucho de eficacia, de eficiencia, de efectividad, y también lamentablemente se ha colocado la identidad sobre eso. Sin embargo, en Cristo nosotros somos competentes por el poder de Dios. Amén. Somos competentes por la fuerza que Dios nos da. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, pregúntate tú, estimado amigo, ¿cómo es posible que 12 hombres comunes y corrientes, como fueron los discípulos de Jesús, posteriormente fueron unas personas excepcionales, fueron unas personas en cuanto a su carácter, su actitud, su ministerio, el poder de Dios, simple y sencillamente porque ellos tenían una identidad diferente? Amén. El mismo Pedro, cuando al inicio le dijo al Señor Jesucristo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro era un hombre colérico, Pedro tenía muchos defectos, pero ¿quién fue Pedro una vez que él fue dejado por el Señor Jesús? ¿Quién fue Todo Pedro? lo que- Uno de los más grandes líderes que tuvo la iglesia. Un punto importantísimo es que Filipenses 4:13 dice que ahora tú todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. ¿Qué te fortalece? Todo lo vas a poder en Cristo. Es en Jesús Amén. en quien nosotros basamos nuestra identidad. Jesús es el modelo de hombre perfecto, y no solamente un modelo de hombre perfecto, modelo de Salvador perfecto y modelo de ser humano, por supuesto, perfecto, porque Él es Dios, 100% hombre. ¿Ok? Ahora, quiero culminar con estos tres pensamientos, importantísimo acá. Dios no usó profesionales para construir el arca de Noé, y con todo el arca de Noé no se hundió. Pero científicos, grandes ingenieros y técnicos construyeron el Titanic y en su primer viaje
se derrumbó. Lo que quiero decirte con esto es que cuando tú fundamentas tu identidad en Dios, no dependes de tus capacidades, no depende de lo que sabes hacer, no depende de tus profesiones, no depende de lo que posees, depende de lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, para continuar, dice, ¿quién te dijo que eres? Es una pregunta importantísima. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién nos dice a nosotros quién somos? Tenemos que preguntarnos, ¿quién dice mi familia quién soy? ¿Quién dice la sociedad quién soy? Pero sobre todo recuerda esto, pregúntate a ti mismo, ¿quién dice Dios que tú eres? Así es. Si tú tomaras tu teléfono celular y te preguntaras con qué propósito tiene ese teléfono, ni tú ni el teléfono mismo pueden responder esa pregunta. Si el teléfono tuviese conciencia propia para decir, ¿quién me creó? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy? El teléfono no puede responderse a eso porque el teléfono no se creó a sí mismo. El teléfono tiene un creador y tiene un manual de instrucción. Entonces, de igual forma, tu creador dice cuál es tu propósito de vida y cuál es tu identidad. Y tenemos un manual de instrucción que es la palabra de Dios, que nos dice claramente el valor y la identidad que eres tú en Cristo Jesús, por supuesto. Amén, amén, José. Yo quisiera pues que antes de comenzar a orar por todas estas personas que han enviado sus mensajes de texto, pues por cuestiones de cobertura, José, siempre sucede cuando salimos de este lugar, comienzan a llegar aún más, pero Claro. el compromiso, por supuesto, de orar por cada uno de ustedes, no importa si el mensaje llega en la madrugada, si llega mañana, el compromiso es que vamos a estar orando por su necesidad, porque el Señor puede y quiere bendecirlo. Así es. José, yo quisiera que tú te dirijas en esta noche pues a Richard, que quiere entregar su vida a Cristo, quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y luego pues hagamos una oración por Richard y por todos los que enviaron sus peticiones en esta noche. Richard, una de las cosas que deseo decirte, tú que me estás viendo en este momento, es que en primer lugar dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Richard, no hay pecado tan pequeño que Dios no le pase desapercibido, pero también recuerda algo importante, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Amén. Recuerda que si tú te acercas a Dios, independientemente cuál sea tu condición, el Señor te recibe. Porque por tus propios medios, ningún ser humano, ni yo ni nadie, puede restaurarse a sí mismo. Es necesario rendir nuestra voluntad al Señor. Es necesario, Richard, que puedas rendir tu voluntad a los pies de Cristo para que Cristo cambie tu vida, cambie tu identidad, cambie tu manera de ser. De modo que si algún momento me llego a encontrar contigo en la calle, podamos ver el antes y el después en fotos acerca de las maravillas que Dios hace. Amén, amén. José, pues tiene la responsabilidad de orar por cada una de estas personas que han Así enviado es. su mensaje y por todos los que están viendo, pero tal vez no, por alguna u otra razón no pudieron escribir. Muy bien, vamos a estar orando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque permites que estemos delante de ti, mi Señor. Padre Celestial, recibe toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación. Dios, ahí están las peticiones. Ahí están, Dios mío, cada persona. Ahí está Richard en tus manos, Señor, bendice a Richard, trata con él, restaura su vida, Padre. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tú puedas glorificarte en gran manera, Señor amado, sobre todos aquellos que han enviado sus peticiones vía mensaje de texto. Espíritu Santo, glorifícate en gran manera. Obra en una forma poderosa, que aquel que está pidiendo sanidad divina, Dios mío, pueda recibir sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos, Dios mío, que tienen problemas emocionales, problemas familiares, tú puedas ser el que puedas obrar en esa vida, y aquellos, Señor amado, que están sedientos espiritualmente, tú puedas glorificarte, Señor, en cada uno de ellos. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. José, las pantallas son tuyas para la despedida. Pues el tiempo pasó muy rápido, Muy pero rápido. volveremos a tenerte en este lugar, Gracias. así lo permita Dios. Despídete entonces, porque nos llegó la despedida, Bueno, desafortunadamente. nos despedimos de este programa. No te apartes de la sintonía de este canal 44, el GD Televisión. Recuerda que eres de gran valor para Dios, a tal punto que envió a su hijo, a su único hijo, a dar su vida por cada uno de nosotros, incluyendo por ti también. De esta manera, entonces, nos despedimos de este programa Vida Extrema, no sin antes invitarlo a que el próximo martes nos sintonice a las 6 de la tarde por este canal que es de gran bendición, el GD Televisión, la repetición del programa los viernes a las 3 de la tarde. No dejes de verlo y, por supuesto, puedes seguir enviando tu mensaje, que Dios ha de glorificarse. Dios les bendiga en gran manera.